Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Merca 2.0. Yo soy Álvaro Rattinger y estoy muy contento de recibirlos. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por suscribirse. El día de hoy no pudo estar Eddie con nosotros. Te mandamos un gran abrazo, Eddie, pero te vemos la próxima semana, espero. Y lo que sí es que estamos bien acompañados, porque está Jorge Carlos Negrete Vázquez, para los cuates Jorge. Él es presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano. Ahorita nos platicará un poco de qué es eso exactamente, qué implicaciones tiene para la Ciudad de México. Juan Carlos Negrete es destacado abogado civil mexicano, tiene 20 años en este tema, es licenciado en Derecho, maestría en Derecho Civil, socio fundador del bufete jurídico Negrete y Asociados, profesor en diversas instituciones, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, la FRPU, o FRRPU, enfocada en la publicidad exterior legal. Obviamente comprometido en que se convierta en un referente en campo, que haya mejores prácticas, pero la pregunta obligada para arrancar, Jorge, es ¿qué es lo que hace la Fundación por el Rescate y Recuperación Urbano? ¿Y cuándo la fundaron? ¿Qué buscan? ¿Qué han logrado? Platícame. Primero que nada, buenas tardes. Sí, lo que no nos dimos cuenta cuando la fundamos, que el nombrecito iba a parecer que era un grupo paraterrorista, ¿no? La FR, el Frente de Recuperación de... No, incluso en Twitter ya hablamos de Tu México Limpio, que es mucho más fácil de pronunciar, con la fundación pues sí tiene como búsqueda recuperar los puntos más importantes que tiene la ciudad, ¿no? Cuando hablamos del paisaje urbano, estamos hablando del patrimonio intangible más importante de cualquier ciudad, porque es la firma que tiene la ciudad. Tú si ves una fotografía de Madrid, nunca has estado en Madrid, sabes que es Madrid, sabes que es París, sabes que es Nueva York, sabes que es la Ciudad de México, porque tiene ciertas características urbanísticas que la identifican como tal. Y esa firma es la que hace que tengamos más turismo, que tengamos sobre todo un punto que es importantísimo para los habitantes de las ciudades, que tengamos un sentido de pertenencia. Con el sentido de pertenencia vamos reconociendo que el dintel de la puerta no es donde se acaba tu casa, sino que después del dintel de la puerta, la calle sigue siendo tu casa. Ajá. Y si reconoces eso, se hace un círculo virtuoso en el cual vas cuidando más la casa, que es la calle, vas volviéndote más orgulloso de tu ciudad, te da un sentido de beneficio el estar saliendo a la calle, te gusta estar en la calle, te gusta convivir con la gente, y lo que tenemos el día de hoy no es eso. O sea, al contrario, lo que estamos buscando es salir lo más pronto de la calle para llegar a la casa, que se está convirtiendo en un lugar en el que puedes estar a salvo y tranquilo, cuando deberíamos estar tranquilos en cualquier lado, ¿no? Y no estoy hablando de la inseguridad, sino estoy hablando de basura, de que tenemos contaminación visual, tenemos contaminación auditiva, tenemos contaminación por los vehículos, tenemos contaminación lumínica, o sea, una serie de problemas muy grandes que tenemos en estas enormes urbes en las que estamos viviendo. Mira, yo tal vez argumentaría, y para abrir la conversación, que la publicidad bien utilizada es muy exitosa. Sí. Y obviamente yo estoy sesgado, lo reconozco, pero ve Piccadilly Circus, ve Times Square, son grandes ejemplos, ve las grandes esquinas emblemáticas de Tokio, donde tienes el uso de publicidad, se ha convertido en el paisaje urbano. Entonces yo te argumentaría que probablemente el problema no es el espectacular y la publicidad, probablemente el problema es otro. No, el problema es el desorden. Híjole, porque no. Cuando tú estás en Piccadilly y estás en no es muy ordenado Times Square en publicidad. Pero tienes nodos publicitarios específicos, no es toda la ciudad como tal. Entonces no tienes una afectación absoluta a todo el paisaje urbano. Aquí lo que tenemos es que tenemos publicidad, fíjate cómo vamos. Tenemos publicidad en las azoteas de los edificios. Por mucho que la jefa de gobierno esté ahora en el último año diciendo que los va a quitar y que sí van a quitar los 1,300 anuncios espectaculares, el día de hoy, estamos en mayo, en junio tenían que haberlos quitado, llevan menos de 1,000, llevan como 800 y tantos, no les va a dar tiempo. Entonces tenemos esos. Tenemos los anuncios espectaculares, tenemos anuncios en muros, tenemos anuncios en vallas, en tapiales, en mobiliario urbano, en las columnas del periférico, en transporte público, en casetas telefónicas, en los bajopuentes. O sea, vamos sumando y sumando y sumando y sumando, y tenemos una enorme cantidad de estructuras publicitarias que tienen un desorden absoluto, y ese desorden pues, tampoco funciona para nada. O sea, en la medida que vamos permitiendo que coloquen más estructuras en más lugares, vamos perdiendo espacios públicos,
y la función de la publicidad también se va perdiendo porque tampoco se vuelve ese punto en el cual dices, mira, ve este anuncio, qué interesante, ¿no? Bien, yo puedo estar de acuerdo contigo en eso. Lo que trato de empatizar un poco en la inversión. Si tú eres una empresa de anuncios espectaculares, hablando de espectaculares, pero podemos hablar de vallas, podemos hablar de lo que sea, y hay una regulación actual, la que tú quieras, y te permite poner un unipolar con una pantalla, cuesta una fortuna ponerlo, ya lo pones. El gobierno cambia de opinión 6 meses después, 2 años después. Desde que yo tengo memoria, van 4 o 5 reordenamientos urbanos, que como bien dices, unos ejecutados, otros no ejecutados. En la época de Andrés Manuel López Obrador en la ciudad había una regulación de a cuántos metros podía estar un anuncio de otro sobre periférico, ¿te acuerdas de eso? Y parecería ser que se hacen estos, pagan justos por pecadores, porque siempre las empresas más ordenadas, porque hay que decirlo, hay unas muy ordenadas, salen, arreglan el problema y después hay un espectacular balín al lado, robándoles la venta o robándoles el presupuesto, y parecería ser o que se amparó o... Entonces, me parece que no es tan fácil y además es sumamente inconstante lo que se le pide a la industria. Y no estoy abogando por la industria. No, más que inconstante, mira, la Ciudad de México es la única entidad federativa que realmente tiene una ley actual de publicidad exterior de este siglo. Hay otros 2 estados que son Yucatán y Chiapas y no sirven para nada. Las leyes son del siglo pasado, no tienen nada que ver realmente con publicidad exterior. Así como publicidad especializada solamente en la Ciudad de México. Solamente el 3% de los municipios del país tienen reglamentos especializados en publicidad exterior. La primera ley que tuvimos en la Ciudad de México es de 2010. Desde el 2010 hasta el 2022, pues la verdad es que no hicieron el reordenamiento. Lo único que reordenaron, si te acuerdas, es el corredor de patriotismo. Sí, el corredor de patriotismo. No, también en periférico retiraron anuncios, claro, por supuesto. Pero no gran cosa. Realmente, patriotismo sí hicieron todo el ordenamiento de acuerdo a lo que marcaba la ley. Y ya después como que se dieron cuenta que si lo seguían aplicando tenían que quitar el 80% de los anuncios espectaculares de la ciudad y ya no movieron nada. No, pero es que ese es mi punto. A ver, tú haces... De nuevo, no es que esté yo a favor o en contra. Lo que sí te quiero decir es, tú haces una ley draconiana o haces una ley que se exceda y lo que acabas haciendo es matar el objeto de lo que quieres regular. Y tú lo acabas de decir, es que se dieron cuenta que si la ejecutaban se echaban el 80% de los anuncios, lo cual tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones para el empleo, tiene implicaciones contractuales, amparos, etcétera. Tienes que, en muchos casos, entiendo por los amparos, tienes que guardar el anuncio espectacular hasta que se resuelve, entonces tienes que almacenarlos, hay implicaciones. Entonces lo que quiere decir es que la ley de un inicio pues no contemplaba la realidad del mercado. No puedes ordenar de 0 a 100, por lo menos eso es lo que siento que quieren hacer. Bueno, a ver, la que tenemos ahora es la segunda ley. En 2022 salió la nueva ley de la ciudad, ya es de la Ciudad de México, no del Distrito Federal. Y es una ley, primero yo estuve en contra de la nueva ley. Yo no estaba a favor de la nueva ley. Yo siempre dije que teníamos una ley que había que modernizarla o adecuarla o trabajar sobre la que ya teníamos y no una nueva, ¿no? Que realmente más esta nueva toma mucho de lo anterior, abre, por un lado cierra puertas, por el otro lado abre puertas, o sea, es una cosa que a mí nunca me encantó. El retiro de los anuncios espectaculares de la sociedad está ordenado desde 2010, no es nuevo, ¿no? O sea, ya tenemos 13 años con eso. Que la nueva ley insiste con eso, está bien. Que además dice que ya no va a haber unipolar, ni una licencia para unipolares, se me hace un poco exagerado, pero ahí está, ¿no? Se me hace excesivo a mí. Pero te abre otros formatos, ¿no? Te dice, bueno, pero no te preocupes, te vamos a dar espacios para que remodeles las fachadas de los edificios y ahí pongas publicidad. Oye, pues entonces vamos a andar con andamios en la ciudad todo el año porque va a ser un negocio que nunca se va a acabar porque edificios siempre va a haber. Ahora vamos a poner publicidad en los muros ciegos, no solamente el muro, sino que también podemos poner publicidad de vallas. Eso tampoco estaba contemplado y es un nuevo formato, ¿no? Y lo que te dice es que te voy a quitar tus 1,200 o 1,300 anuncios espectaculares de la azotea y luego yo te voy a dar espacios abajo. Pero ¿cuál es el tipo de cambio? O sea, me vas a dar un anuncio por un MUPI por cada espectacular. ¿Cuál es entonces, la parte de abajo que está ya bastante comprometida porque ya hay muchos espacios,
le vas a poner más espacio. Y además la ley dice que no puede haber más que una estructura publicitaria de 150 metros a la redonda de la siguiente. ¿Y cómo le voy a hacer? Porque el problema del reordenamiento siempre ha sido que las avenidas tienen una longitud determinada. Entonces me decías, oye, tengo 250 metros entre uno y otro el Tres Bolillo, ¿no? Entonces paso de una a hacer a la siguiente. Pues nomás mide la calle y dime cuántos caben. Y no los puedes poner en las azoteas. Entonces dime dónde tengo espacios para poner unipolares, por ejemplo. Pues no puedes. No hay más que algunos, los que ya están. Y algunos están muy cerca uno de otro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quitar uno sí y otro no? ¿Cuál va a ser el parámetro para quitar? O sea, es increíblemente complicado. Y luego, eso lo ves desde el lado de la autoridad. Luego te vas del lado de la empresa y la empresa me dice, bueno, yo siempre he querido participar. A todas las que le pregunto, todos me dicen que todos han querido participar, ¿no? Pero ¿qué crees? Quito uno y llega un pirata y se pone donde yo estoy. Es que yo sí veo eso como un problema. Ese es un problema. Entonces yo voy con el hotel y le digo, ¿cómo permites que pongan? No hay piratas. Entonces, a ver, los únicos que ven piratas son los que estamos en la calle viendo los anuncios y las empresas, pero la autoridad no ve anuncios piratas. ¿Cómo va a ser posible que no veas anuncios piratas? Es lo más evidente que hay sobre la faz de la tierra. Hay casi 50 empresas de publicidad exterior en la Ciudad de México, de espectaculares. 3 son las más grandes, pero todas las demás también existen. ¿Y cómo es posible que, además de esas que todo el mundo sabe quiénes son, de pronto aparezcan unas que nadie sabe de dónde salieron y que de pronto están poniendo anuncios espectaculares o están poniendo anuncios envolventes que están totalmente prohibidos, ¿no? Y que están poniendo más muros y que la autoridad tampoco hace nada? Si la autoridad no ayuda a implementar la ley para que todos tengan un suelo parejo, esto no va a funcionar para absolutamente nada. No, y tienes razón, porque además cuando eso también propicia cosas súper extrañas, como tener un anuncio inteligente que genera luz, una pantalla, para ponerlo más claro, frente a un edificio, y yo pienso, pobres de los señores que viven en el edificio. Hay un caso ahí en Barranca del Muerto que toda la noche se ve que está claramente iluminada el edificio y ahí está, pero ¿cómo lo puedes regular? Le estás pidiendo que se pongan a cierta distancia y, como bien dices, no hay terrenos. O sea, tampoco es como que haya terrenos libres en la Ciudad de México sobre periférico para poder poner unipolares. Entonces yo regreso a que, si bien puedo estar de acuerdo en el reordenamiento, que creo que todos estamos de acuerdo en el reordenamiento, no estoy de acuerdo en que el reordenamiento sea irracional, no tiene ninguna lógica. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Vas a permitir que se tire una casa para poner un unipolar? Si es así, ¿qué va a pasar con el uso de suelo? Y también ver esto, si haces ese reordenamiento deberías subir el costo de la publicidad porque habría menos anuncios. A eso es a lo que yo voy ahí. Cuando yo, la mayor parte de las empresas de publicidad me ven como un enemigo, cuando deberían de verme como su mejor aliado, y te voy a decir por qué. Menos es más. Si yo tengo, según el padrón de anuncios espectaculares, que yo creo que está mal, 3.600 anuncios espectaculares en la Ciudad de México, incluyendo los que están en las azoteas. Y esos 3.600 se quedan una buena parte del pastel, que en la ciudad vale 5.000 millones de pesos el total de la publicidad exterior. Vamos a suponer que se queden el 20%, 1.000 millones de pesos. Si yo de esos 3.600 de pronto voy a quitar 1.300, que es lo que está haciendo ahorita la jefa de gobierno, pues los otros 2.000 tienen que facturar el mismo 1.000 millones de pesos. Porque van a ser espacios que ya no va a haber, no va a haber más lugares. Si me vas a quitar 1.300, no me vas a poner uno solo más. Pero pues esos 2.000 pues tendrán que estar facturando lo que facturaban todos los demás. No necesariamente. Y yo creo que ahí es donde viene tal vez tu fricción con la industria, porque si lo piensas, no pasa más gente enfrente del anuncio porque hay menos anuncios. No funciona así, no es simple y sencillamente, oye, pues quito anuncios y entonces pasa más gente. Esos anuncios se pagan por la exposición que tienen, el alcance que tienen, el número de ojos que lo ven. Entonces, si quitas 3 anuncios, no quiere decir que el que se quedó suba 300%. Coincido en que al haber menos oferta debería haber una posibilidad de aumento de precios, claro. Pero no es lineal, ni por mucho. A ver, no va a ser lineal, pero a ver, van a ser mucho más valiosos los espacios porque además todos van a tener... Estoy hablando de la teoría. No, es que teóricamente van a ser más valiosos. Yo sería cuidado, yo por lo menos, es mi opinión, no serían mucho más valiosos. Sí, podría argumentarse que son más valiosos, pero después ve la inversión.
Y esto es lo que yo veo. Si tú tienes un unipolar junto a un espectacular pirata, pues la inversión es radicalmente diferente. O sea, poner un unipolar no es cualquier cosa. Y poner una pantalla inteligente no es cualquier cosa. Entonces, ahí es donde creo que no estamos poniendo un piso parejo, tanto para los que sí están regulares, como para el gobierno, también para los que los estamos viendo los anuncios. Porque sí estoy de acuerdo contigo que hay muchos anuncios, pero primero tendrías que empezar por limpiar los que no deberían de estar ahí. Y los que peor están, pues son los piratas. Después de eso te puedes ir sobre los que invirtieron, porque mira, los que invirtieron tienen empleos, tienen gente, y no es que, insisto, esto no es una oda a ninguna industria, es simple y sencillamente common sense de no le pegues a los regulares. Hacemos mucho eso en México. Cerramos la tienda antes de quitar al comercio informal de enfrente. El problema con la ley es que ninguno se volvió regular, porque ninguno tiene licencia, ninguno paga derechos. Es culpa de la autoridad, O sea, no me estoy trepando en contra de, ay, malditos, ya están explotando el espacio público de a gratis, ¿no? Hace años que no se pagan derechos, pero no porque se estén haciendo tontos, sí se están haciendo, pero porque la ventanilla estaba cerrada. Entonces, si tú no abres la ventanilla para hacer el trámite de las licencias, pues ¿cómo quieres percibir el dinero de los derechos que tienes que estar cobrando? ¿Y por qué está cerrada la ventanilla? Eso pues es era un relajo. Cerraron la ventanilla. Entonces dejaron de percibir en la Ciudad de México 200 millones de pesos al año de licencias, de todo, o sea, no solamente de los anuncios. ¿Y qué piensa la Ciudad de México? ¿Que ahora las va a cobrar retroactivamente? No, porque como nunca expidieron ninguna, lo que está pensando la autoridad es que, a ver, ya está el reglamento, ya está la ley y el reglamento, entonces a partir de que se publicó el reglamento ya tendrían que estar tramitando sus licencias todos. A partir de ahí tendrían que haber abierto la ventanilla y empezar a recibir documentos, a expedir licencias y a cobrar los derechos. Y están esperando que lleguemos a junio para ver quién bajó todos sus anuncios de las azoteas. Y a partir de ahí empezar a repartir licencias en espacios que quién sabe dónde van a estar y qué van a hacer, ¿no? A cambio de los que ya quitaron, y a los que se hayan quedado, pues los unipolares pues tendrán que darles también sus licencias, si no, que los van a quitar también. No sé, yo después de ver las cifras de contracción de inversión publicitaria en la pandemia soy muy empático, te confieso. Es que la pandemia fue un fracaso No, a la industria de la publicidad exterior les dieron una paliza porque nadie salía a la calle, cancelaron las pautas de anuncios, podías ver periférico. Desde marzo. Sí, vacío, y de repente, no puedo evitar ser empático con ellos y con cualquier industria, pero me da la impresión de que no somos necesariamente empáticos con ellos. Con los restaurantes sí, la gente se volcó y dijo pide local y todo. Yo no vi ninguna campaña que dijera contrata un espectacular local. Nada más al revés. ¿Cuándo se va a recuperar la industria? De esto nunca, porque lo que ya se perdió, se perdió. O sea, va a empezar a trabajar de nuevo cuando se empiecen, que está pasando el día de hoy, se está reactivando, que en el verano pues empieza a saber todo el movimiento, sobre todo de espectáculos, no de cine, de conciertos, que es una parte importante de las campañas publicitarias del verano. Pero lo que se perdió durante la pandemia, pues eso no lo va a recuperar la industria jamás. Mira, para mí el poder del espectacular, hablamos del espectacular, pero en realidad estamos hablando de camiones. Es innegable, ¿no? Un camión, un MUPI bien puesto, en la ubicación correcta, la verdad es muy efectivo. Pero un espectacular mal mantenido es igualmente malo. Una valla que se está escarapelando, sí. un camión todo mal puesto o arrancada a la mitad del vinil, creo que eso es igualmente malo. También coincido contigo que conforme hay demasiados formatos, también hace difícil mantenerlos, especialmente después de la pandemia, ¿no? Ahora, vienen elecciones. Prácticamente ya estamos en año de elecciones, porque para mí, lo he dicho en diferentes foros, las elecciones empiezan en el Estado de México. Las elecciones presidenciales empezaron hace un mes y medio, porque lo que pasa en el Edomex determina. Sí. Tú manejas de aquí a donde quieras en el Estado de México y vas a ver espectacular tras espectacular, ¿no? De un candidato o de otro candidato, Alejandra del Moral, de Delfina, es uno tras otro. Tristemente en la noche no prendidos, no entiendo por qué, ayer venía en la noche de regreso.
¿Son efectivos? Sí, sí son efectivos. ¿Funcionan? Sí funcionan. ¿Qué haces ahí? ¿Los retiras todos? ¿El gobierno, los partidos políticos quieren que retires espectaculares? No, Ahorita es no, cuando más los necesitan. nunca he querido, o sea, todas las reuniones que yo he tenido con diputados de cualquier bandera, no te voy a decir, Morena, no, de Morena, del PRI, del PAN, del Verde, de lo que tú quieras, y les dices, oye, ¿por qué no generamos una regulación en la cual el Instituto Electoral, el que sea, el del Estado o el federal, determine, a ver, del padrón de anuncios espectaculares de tal entidad, el 35% se va a utilizar para propaganda electoral y yo los voy a repartir, ¿no? Y entonces hay más. Híjole, no, por favor. Ninguno me dice que dice, no, es que como crees, me No. estás quitando los espacios. O sea, si no ven su cara en un espectacular, sienten que no están haciendo campaña, ¿no? Sí, pero ojo, los espectaculares no son una concesión. Yo No, puedo a ver, entender no estoy eso. diciendo que sea gratis, ¿eh? Estoy Híjole, diciendo que tú puedas vender, o sea, hay un padrón de proveedores en el Instituto Nacional Electoral. Y rentable está el padrón de pero proveedores. no le estás dando en la chapa libre mercado. No sé, no estoy tan de acuerdo. Pero ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que luego lo que hacen muchas empresas es que ni siquiera los cobran, sino que cobran favores. O sea, por un lado les cobran, por el otro lado les devuelven el dinero. O sea, también hablemos realmente qué es lo que luego pasa en ese tipo de propaganda electoral. Bueno, no. Sucede. Se dice, se comenta y se rumora. No lo podemos probar ni tú ni yo, pero se dice que se comenta, ¿no? Entonces, si ya lo tienes realmente regulado, bueno, o si vas a utilizar el 100% de las carátulas, utiliza el 100%, pero determínalo y no tienes el relajo que tienes ahora. Vamos a ver, en estas elecciones que van a ser increíblemente ríspidas, porque hay una crispación por todos lados, van a tomar las ciudades toda la propaganda electoral. No van a ser solamente los anuncios. Ya hay bardas. Ya hay bardas pintadas para personas que no son ni candidatos porque no son candidatos. Sí, es Rosa Isela. ¿Y a qué? No, sí, no sé por qué, no sé. Pero, a ver, de nuevo nos volteamos y queremos tumbarle los dientes a negocios establecidos cuando se voltean y pintan una barda en una noche y dice, es Jorge. No, sí, es Jorge. No sé qué quiere decir es Jorge, pero es Jorge. Sí, ¿no? No sé cómo lo veas tú, yo simple y sencillamente no le veo pies ni cabeza a eso. Eso va a ser un relajo porque vamos a ver pues todo lo que vemos de diferentes formatos electorales, ¿no? Desde los espectaculares hasta los gallardetes, y todas las ciudades van a estar completamente tapizadas. Ojalá fueran espectaculares nada más. Porque, insisto, esas son industrias establecidas que generan empleo, pero hay cerros pintados. Hay piedras pintadas, ¿no? A pesar de que está prohibido. Piedras pintadas con partidos políticos. Si tú me dijeras, voy a utilizar solamente movies y espectaculares, te la firmo. ¿Por qué? Porque estás generando menos basura. Al final del día la propaganda electoral es basura electoral, ¿no? Entonces vas a generar menos contaminación física porque va a haber menos espacios utilizados. Físicamente no vas a tener la mantita que le ponen a la casa por 500 pesos, la calcomanía que le ponen al taxista, la calcomanía que le ponen, o sea, toda esa propaganda, si nos la ahorráramos sería maravilloso, pero no va a pasar. Pasó durante un periodo en las elecciones del 21, que estábamos en pandemia, y cuando menos las primeras 3 semanas no veíamos tanta propaganda electoral en las calles. Por las últimas 2 semanas como que se dieron cuenta que les quedaba dinero y que no iban a alcanzar algunos, y volvieron a salir a las calles. Pero aquí vamos a ver desde el día -15, no desde el día 0. Mira, habría que primero, deberíamos primero empezar por decir, pues, ¿qué es publicidad exterior? Cuando tú me hablas del paisaje urbano entorpecido, yo suscribo mucho de lo que tú dices, pero para mí es mucho más grande. Para mí son los letreros de plástico pegados de la venta del departamento, son los pósters pegados en las paredes de los conciertos, que son 300 pósters ya pegados, son 4 pulgadas de mazacote ahí, que lo único que hacen es destruyen la barda de la persona que es su casa o su esquina, digo, basta y sobra ir a la esquina. Para mí es los cables colgados por todos lados sin ningún control, o sea, es bien padre voltear y decir que eso es algo muy mexicano, Jorge, y ahí es donde tal vez tú y yo tenemos desconexiones. Empezamos por querer ordenar lo que probablemente no está ordenado, pero es lo más ordenado de todo.
Y yo me volteo y digo, oye, ¿por qué no? Como te digo, empiecen con los pósters que pegan en las noches sin discriminación. ¿Por qué no empezamos por el graffiti desordenado? ¿Por qué no empezamos por los letreros de renta o de venta de departamentos por toda la ciudad, que cuando los quitan nada más queda el alambre y el palito? Y no es que te debata que lo demás está perfecto, me parece que está mucho más mal el otro lado, que es totalmente desordenado. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué pueden hacer ustedes como fundación? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Yo creo que todos tenemos un poco la obligación de cuidar nuestros espacios públicos, ¿no? Evidentemente, pues el grafiti a todo el mundo le cae en el hígado. Pues más si es tu casa. Ni más si es tu casa. El otro día, no sé si te enteraste, venía yo por viaducto, iba hacia la central de Abastos, y voy mucho a la central de Abastos, un sábado, y empezamos a tráfico. Resulta que había 100 gentes pintando grafitis durante todo el viaducto, y te cerraban 2 carriles, y la autoridad, pues, gracias. Lo único que hizo la autoridad fue en la noche llegar y volver a pintar todo de gris. ¿Y por qué no les impidieron nada? De los dos sentidos, de ida y de regreso, hace 4 o 5 semanas. No me enteré. Fue un desastre. ¿Pero qué estaban pintando, nada más? No, pues se juntaron 50 grafiteros y pintaban los bajopuentes y las paredes del viaducto. ¿Por qué no? Por lo menos artísticamente, porque hay grafiti artístico muy No, bueno. a ver. ¿O esto era más el lado vandálico? Esa basura vandálica con el nombrecito de algo. O sea, una cosa son los murales que se llegan a hacer. Sí, hay unas cosas brutales. Pero no sé si has visto el que está entrando por la carretera de Pachuca. Sí, por supuesto. Que estuvo abandonado mucho tiempo, que me daba mucho coraje verlo abandonado, que ya lo terminaron, pues les quedó todo, ¿no? O sea, no hay unas cosas brutales. Es un mural enorme, muy padre, o sea, y es ya esos ya son artistas, ¿no? Uh-huh. Yo me refiero al guate que trae su latita de pintura y le pone Betty, o no sé, lo que se le dé la gana, con letras que luego ni se alcanzan, una cosa horrible. Eso es lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, no había uno que rescataras, que dijeras, ok, ¿no? Está bonito. Y era de los dos lados del viaducto. Pero la autoridad no hace nada, pues es que la libre expresión. Es una demostración tal vez un poco más anárquica. Puede ser. Ahora, sí hay ese tipo de cuestiones, sí inciden evidentemente en el paisaje urbano. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también incide la publicidad exterior. O sea, evidentemente, porque además tienes más espacios, ¿no? Es más evidente. O sea, ¿cuántas vallas tenemos en la ciudad publicitarias? Todas las que quieras. Más de 40. Sí, todas las que quieras, es increíble. Dicen, no es cierto, no hay 40,000. No, alguna vez me dijeron en el Consejo de Publicidad Exterior. No. ¿Cuántas hay? 5,000 ubicaciones. Sí, pero cada ubicación tiene 8 vallas, ¿no? Pues 8 por 5, 4, o sea, no me digan tonterías. Y eso solamente vallas. ¿Cuántos parabuses hay en la ciudad? ¿4 o 5,000? ¿Cuántas de las columnas del periférico ya tienen publicidad? Ya son, creo que también otras 1,000. O sea, hay espacios y espacios. Hay miles y miles y miles de espacios publicitarios. Es una ciudad enorme, lo entiendo perfectamente. ¿Caben todos? ¿Quién sabe? ¿No? Tendríamos que realmente hacer un ordenamiento. A lo que yo voy es, ¿por qué si yo voy, y ahí va el malinchismo como bandera, a una ciudad europea, no me encuentro el mismo desorden publicitario? Híjole, hay muchísimas razones por eso. O sea, la primera son países más pequeños. Un error que hacemos muy comúnmente en México es decir, híjole, ¿por qué las cosas no están igual en Alemania que en México? Pues porque hay muchísimos más habitantes, porque hay más extensión territorial, porque hay diferentes niveles de pobreza, porque hay diferentes niveles de ingresos. Alguien me argumentaba recientemente, oye, ve cómo El Salvador pudo controlar a las maras en espacio de 3 años. Yo digo, oye, primero son 7 millones de habitantes. Pero aquí eso es menos que la Ciudad de México. Tiene muchos más habitantes que México y tiene mucho mejor nivel económico y no ves el mismo problema. Depende en qué ciudad. Si tú vas a la ciudad de Nueva York, ¿no crees que es tan ordenado? Todos los taxis tienen arriba publicidad. Sí. Aquí no. No, aquí no. Aquí los tiene lo que usamos son los taxis, camiones. Que son los camiones. Pero los camiones también en Estados Unidos tienen publicidad. Sí. O sea, tampoco. Y los parabuses tienen publicidad también. Sí. Y hay espectaculares. Sí. Es que poco lo que pasa es que no los ves. Exactamente. Entonces, pues probablemente lo que tenemos que hacer es poner más rascacielos y entonces nadie va a ver. El número de
escaparates en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, que es mayor. Sí, No, claro. aquí no puedes hacer escaparates porque te dan un vidriazo en la noche. Entonces, creo que es un tema muy complejo que no puedes unidimensionalmente decir, pues es que estamos más desordenados que Alemania. Pues sí, pero no. Tampoco Todo en el mundo Hamburgo hay está más Uber, ¿no? ordenado que Alemania. O sea, Alemania Sí, está sí. ordenado en lo que le volteas. A ver, no, lo entiendo perfectamente, pero a ver. Bueno, en Alemania también hay baches, ¿eh? Y en Alemania también hay graffiti. Y en, Sí, a ver, sí, si te subes al tren y al metro sí, y sí, huele lo sí, mismo que no huele sé. aquí, o sea, sí. Sí, Pero son mucho más ordenados. sí, nosotros, ¿eh? bueno, sí, no Y voy si a vas a discutir. Japón, son mucho más ordenados. Sí, bueno, en ¿no? Japón sí Son una cosa dan tan envidia en diferente. los baños Ahora, públicos. y luego en Japón ves pantallas electrónicas que no, Sí, no puedes poner la es- ciudad, pero ya es parte de su paisaje, ¿no? O sea, esa ciudad tiene, o sea, si tú ves fotos, no está por Shanghái, pero ves Shanghái fotos de la línea de paisaje de Shanghái, pues es electrónica, ¿no? Pero es esa su línea paisajística, no es la que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo concilias entonces al consumidor, a las empresas correctas, formadas, legales, invertidas y al gobierno? Lo que tienes que hacer es realmente, si tenemos la ley hay que aplicarla, ¿no? Y hay que mejorarla, porque hay que mejorarla y mucho para muchos lados. Pero hay que aplicársela a todos, no hay que aplicársela solamente al que no es el amigo, ¿no? Que todos estén con el mismo rasero, que además es todo lo que pide la industria. Es decir, a ver, ¿cuáles son las reglas del juego? Esas son las reglas del juego, yo le entro. Pero si yo voy a entrarle con las reglas del juego y él no, pues entonces ¿por qué a mí si me lo aplicas y a él no se lo estás aplicando? Y esa es la queja constante de todos. Y estoy totalmente de acuerdo. Se tiene que aplicar la ley igual para todos. Absolutamente para todos. Y entonces los que tengan sus espacios, que se queden con sus espacios y sus licencias y déjenlos trabajar. Pero tampoco permitas que de pronto llegue alguien de la nada y ponga 200 caras donde no había nada y le estás haciendo competencia al de lado. O sea, hay que aplicarle la ley absolutamente a todos para que tengamos un ambiente más ordenado y para que la industria esté más ordenada y que todos sepan de qué se trata. No tengamos formatos por todos lados, que es un desastre, porque ahora, por ejemplo, el reglamento te dice, la Secretaría va a determinar el formato del mobiliario. Espérate, ¿cómo? A lo que el secretario se le haya dado la gana en esa mañana, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y dónde está la expertise de marketing? Porque también a ti se te No puede hay. ocurrir el formato que quieras y puede No hay. no funcionar, ¿no? No hay, eso no hay. No hay. Incluso yo les propuse una regulación de las pantallas electrónicas. Yo hoy sí hice una investigación en Estados Unidos y una investigación en Europa de cómo se hace la regulación de la luminosidad de las pantallas electrónicas. Tiene su mucho chiste, lo que tú estabas diciendo. Sí, Cuando le tiene pones su una chiste. pantalla electrónica a un centro habitacional, ¿no? O sea, la gente que vive ahí tiene que modificar su entorno porque si no, no va a poder dormir. Pero Sí, bajo no. un foco 24 horas al día. ¿Cómo mido yo la luminosidad? Que es de lo que se queja toda la industria. ¿No? La ley me dice que tengo que tener 375 nits o lo que sea, ¿no? ¿Cómo los mido? Llega la autoridad y te la mide a 5 metros. Dice, no, pues espérate, no, a 5 metros no. Tiene que ser una distancia totalmente diferente. Tienes que poner en la ley la distancia a la cual la vas a leer, a medir, y tienes que poner en la ley la cantidad de luminosidad ambiental que debe estar presente para que tú la puedas ver. No me hicieron caso, hicieron lo que se les dio la gana. Entonces, ¿cómo vas tú a realmente aplicar la norma? Porque la pantalla es autorregulable. Pues no necesariamente, porque pasó en la administración anterior. Llegaban y te clausuraban la pantalla, pues porque la habían leído a 5 metros, pero tienes que leerla a 100. No, ya 5 metros yo creo que te quedas ciego viéndolo, me imagino. Y te sé, dicen, no, nunca no, ya está- te pasaste, mira, ya estás sobrepasado y clausurado. Si no das las herramientas, la herramienta legal es para los dos lados. Es para que la autoridad la aplique y para que la industria te diga, no, tú no me puedes hacer esto porque la ley me está diciendo que yo puedo hacer aquello. Y la ley es mi herramienta para defender mis derechos. Tenemos que usarla de los dos lados. Y aquí, en la manera que está regulado, de la manera que está el reglamento y la ley, pues la autoridad puede hacer lo que se da la gana. Entonces ahí es donde ya no hay piso parejo y donde las empresas se llegan a quejar con justa razón, decir, oye, pues ¿cómo quieren que nosotros le entremos al reordenamiento si cuando yo quiero estar por la derecha, pues llega alguien y me pasa por la izquierda y me rebasa ahí adelante y la autoridad no dice nada? La autoridad le abre todavía, ¿no?, la puerta para que entre. No, ¿y dónde queda el anunciante? Porque
también la reputación del anunciante queda mal cuando hay un mal anuncio, cuando hay una mala ejecución, sale dañada la marca. Y Claro. yo no creo que eso le convenga a las marcas tampoco. A ninguna. Si tú vives en un edificio, como dices ahorita, y tienes un anuncio de la marca que quieras toda la noche tatuada, pues tampoco creas que, La estoy aborreces. seguro que no vas a volver a comprar esa marca nunca. La aborreces. Pero también es culpa de las marcas, en ¿Por cierto qué? sentido. Yo me he sacado alguna marca, ¿no? No te voy a decir cuál. Oye, vamos a ver cómo trabajamos, a ver qué podemos hacer. Yo tengo tantos millones de pesos al año en publicidad, se los doy a una central de medios y ellos se encargan. Y tú ya has visto cuáles son tus anuncios, dónde están. No, pues a mí me entregan resultados y los demás no me interesa. Pues también, ayuda un tantito, ¿no? Híjole, no sé, yo no. Me ha pasado. Bueno, yo no me atrevo a decir si pasa o no, seguramente pasa. Siempre hay gente poco profesional, pero híjole, las marcas tratan de tener cuidado donde están, si no la campaña no tiene efectividad. Tampoco creas que les Pero les conviene gustan poner. los grandes formatos donde los pongas, ¿no? O sea, a ver, los anuncios envolventes están prohibidos en la ley desde el 2010 y en la nueva ley también están prohibidos, ¿no? El envolvente es aquel anuncio que forra un edificio completamente o una buena parte de ellos, forrando ventanas o No, puertas, ¿no? No, ni me hables de eso. Alguna vez aquí forraron este edificio con un anuncio que era morado y todo el día había color morado adentro. Fueron los peores, te quiero decir, 8 meses de mi vida, porque era llegar a la oficina y la luz que entraba a la oficina era morada, era un problemón. Y es un problema de es un protección problemón. civil, es un problema de convivencia. Bueno, están prohibidos. El edificio que está en Circuito Interior y Marina Nacional siempre está forrado de publicidad. Siempre. Circuito Interior y Marina Nacional. ¿Dónde está la Plaza de las Estrellas? Sí. Hay 2 edificios muy grandes. Uno de ellos siempre está forrado de publicidad. ¿Y por qué está forrado? Pues, ¿por qué no? Y está prohibido. Y vas a Sedubi y van y les mandan una cartita. Oye, es un delito, ¿no? Les vale 2 cacahuates. Y normalmente es un anuncio de una empresa automovilística. Y ahora en el verano, pues ya son películas, ¿no? Entonces, esa empresa está utilizando un anuncio que es evidentemente ilegal, pero no le importa porque es un gran formato. Y no tendrá un amparo. ¿Cómo No. puede ser? Que paga la multa y ya. Pagan una multa, les inician un procedimiento, no los encuentran para notificarlos, llega el abogado y les hace una chicanada por aquí y por allá, y sí, lo bajan. Entonces sale la autorización, ya lo bajamos, ¿no? Sí, no lo bajaron. Es cambio de arte, o sea, cuando volteaste te cambiaron la traducción nueva. O sea, no es que lo hayas bajado, ¿no? Sí. Déjame te explico, pues se tarda uno en quitarlo y poner el nuevo arte, pues es lo que pasó. Y no se dan realmente las sanciones que tendrían que estarse dando para que esa empresa de publicidad, ¿no? Realmente diga, no, pues ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y la marca también. ¿Quién está fallando en publicidad exterior? Yo creo que fallamos todos en el sentido de que las autoridades no están haciendo lo que deben de hacer. En una buena parte porque no tienen los recursos materiales. Creo que hay 20 inspectores para toda la ciudad, pues eso es irrisorio. Y ahora, con los nuevos formatos, menos espacios van a poder estar revisando y fiscalizando, porque van a abrir más espacios diferentes. Y la misma industria, como por un lado se siente atacada por la autoridad y por el otro lado se siente atacada por sus mismos competidores, pues todo el mundo trae así que el cuchillo en la mano y no regalan un centímetro de nada, ¿no? Y no es algo nuevo, es algo que tiene, yo creo que desde López Obrador, si no sé desde que antes, porque López Obrador le declaró la guerra a los espectaculares. Cierto. O sea, dijo que los iba a quitar todo y no pudo, pero les declaró la guerra, ¿eh? Y dijo, hay 10,000 espectaculares. ¿Dónde? No había, nunca los ha habido, pero él decía que había 10,000 y que los iba a quitar todos. No pudo, pero les declaró la guerra. Desde ahí yo creo que empezó realmente la industria a sacar el cuchillo y ver, pues defender lo que podía defender de una industria que empezó aquí en los años 20 del siglo pasado, más o menos. A mí me parece una industria muy dinámica, muy importante, que genera empleo, que en muchos casos hablamos de lo que no nos gusta, pero ¿qué tal los anuncios de los edificios que se están cayendo a pedazos, o de las bardas que se están cayendo a pedazos, o de los lotes baldíos? También hacen cosas buenas. ¿Qué para ti hace bien
la publicidad exterior. A mí me encantaría que realmente la posibilidad del uso de los tapiales, esos son los anuncios que pones en las vallas, en los En las terrenos y en las construcciones, que se hicieran bien, que pidieras la licencia, cuando te otorgaran la licencia ya los pusieran. No que llega, dice, licencia de trámite, no puedes haber puesto la publicidad antes de haber tramitado la licencia. O sea, tienes que hacer las cosas bien. Vamos a hacerlo, no a la mexicana, ¿no? Si eso pues fuera, sí, pero si no te dan la licencia y se tarda 6 meses, ¿qué haces? Ese es el problema. Pero también porque vas a romper la ley. Es que llega un momento en que yo lo veo como el caso de Cofepris. Hace algunas semanas estuvieron aquí el equipo Cofepris y me encantó lo que dijeron. Cambiaron la estructura y la forma en la que se piden los permisos de Cofepris de tal manera que son autogestionables. Tú te metes, pides el permiso y te lo otorgan. ¿Sí? Un poco como sucede con la FDA. Y entonces tú sales con tu permiso y estás cumpliendo el permiso, y si violas los parámetros del permiso, pues entonces ya tendrás consecuencias, igual que la FDA. Claro. Bueno, a ver, ¿por qué no podría haber un permiso que tú te metieras, lo pidieras, te lo dieran en línea, y si violas, pues no hay, pero entonces... Que haya sanciones. Estoy de acuerdo. A ver, y es una industria, por ejemplo, que tiene una gran hambre por la innovación. Claro. Y tiene una gran hambre por las nuevas tecnologías. Y lees la ley y te tienen amarrado de manos. Es que tus pantallas electrónicas no pueden tener videos. A ver, pues entonces, una buena parte de tener la pantalla electrónica es que tenga yo un video, ¿no? O sea, que yo tenga algún tipo de movilidad. No tiene que estar fija el mensaje durante tanto tiempo. ¿Y cuál es el racional de la autoridad? La racional de la autoridad es que te dice, si tú tienes videos, entonces es un gran distractor para los conductores. Bueno, pues entonces utiliza algún otro tipo que me digas qué puedo hacer para tener algún tipo de movimiento. Bueno, nada, ¿no? Sí, puede ser un movimiento de 3 segundos, ¿no? Yo qué sé. Lo que sea, ¿no? Sí. Una animación, algo así. Los nuevos anuncios que están en 3D, pues ni hablar de ellos, porque ni se les ha ocurrido que pueden existir. O sea, anuncios tridimensionales de que tú tienes una proyección. Estos cuates no saben ni tienen ni idea de que pueden llegar a existir. O sea, hay tecnologías que ya se están utilizando en muchos lados. O sea, tú, por ejemplo, tú llegas a algunos lugares que tienen un parabús y el anuncio es interactivo. Y estos cuates siguen pensando que la mayor parte de la publicidad es fija, impresa, ¿no? Y que pues, habrá algunas pantallas. No va a haber algunas pantallas. La industria está migrando hacia lo electrónico, porque es más redituable, porque tienes más posibilidades de hacer más cosas. O sea, es mejor para la industria lo electrónico. Y dentro de lo electrónico cada día están mejorando, tienen nuevas ideas, tienen nuevas cosas. Y la ley sigue atrás. Y es una ley del año pasado. Yo creo que hay que unirse como industria y hacer las cosas en pro del consumidor y en pro de las marcas. Yo soy firme creyente. Para mí, mi experiencia es que es una industria que se autorregula bastante bien, siempre y cuando, creo que le pegaste el clavo, haya reglas claras. Esa es la base de todo. Si hay un piso parejo con reglas claras, no tendríamos problema. Yo te aseguro que todos le entrarían, pero pues que se cumplan. Claro, el problema es que dicen es que las reglas no están claras, ¿sabes? Yo te las explico, no hay ningún problema, no tu abogado te las va a explicar. Pero cuando las aplica la ley, la autoridad, a unos se los aplica de una manera y a otros se los aplica de otra, pues todos ya, olvídate. Es la historia de nuestro país. Así es. Es la historia de nuestro país. Pues Jorge, yo estoy feliz de platicar contigo, yo es también. Increíble cómo se pasa el tiempo, llevamos 45 minutos increíble ya platicando. Ya nos van a correr. Bienvenido. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden consultar más de esto? Lo más fácil es que busquen en Twitter, en Jorge Senegrete, o en el Twitter de la Fundación, que es @tomexico-limpio. Ya ahí recibimos quejas, denuncias, todo, nosotros nos encargamos de darle seguimiento. Okay, pues qué bueno, gracias por hacer lo que hacen. Hay que traer a todos a la mesa, eso es lo que yo creo que hay que hacer, ese es mi granito de arena, y por eso la idea de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por pasar este ratito con nosotros, por favor no olviden suscribirse. Yo soy Álvaro Rattinger y nos vemos en la próxima entrega.